Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 17 de diciembre del 2022. Se han comenzado las posadas y preparamos nuestros corazones para sí darle cabida, no repetir la misma historia de hace 2000 años donde el niño no tuvo posada, darle cabida en nuestro corazón para que nazca en nuestra vida el Dios con nosotros, el Emmanuel. Le pedimos a Él la gracia para realizar esta 18ª reflexión sobre la Legión de María, para su mayor gloria y el bien de la Legión de su Santísima Madre. Lo hacemos usando las oraciones del comienzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 2 que estamos reflexionando, trata sobre la finalidad de la Legión de María, y ya más claro imposible, la Legión de María busca la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios dice que hay que conseguirla por la santidad de sus legionarios. Y los legionarios serán santos y llevan una vida de oración, y también si colaboran activamente en la obra de la Iglesia. Y en el último video estamos viendo que la obra de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo le encomendó a su Iglesia era predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. ¿Y para qué hay que predicar el Evangelio? Para suscitar la fe, como lo decía San Pablo, la fe entra por el oído, por eso predicamos el Evangelio, para que entonces se pueda dar la fe en las personas y que una vez dada la fe, aceptando la fe, entonces sean bautizados. El que sea bautizado se salvará y el que no se condenará. Por lo tanto, entonces, en este video vamos a detenernos en este punto, no para dar una catequesis sobre el bautismo, que ustedes lo van a encontrar justamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, y ahí está el numeral 1214, donde está todo el tema del bautismo en esos numerales. Vamos a ver algunos. Lo que queremos resaltar va a ser la importancia de lo que el bautismo nos otorga, que es a eso a lo que Cristo ha venido al mundo. Este sacramento, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1214, recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar. Y otra vez vemos lo que ya hemos explicado, viene del griego baptizen, que significa sumergir. Cada vez que nosotros decimos bautismo o alguien ha sido bautizado, lo que estamos diciendo con esa palabra ha sido sumergido, introducido, dice el Catecismo, dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno, que es el que se está bautizando, catecúmeno,
en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección de Él como nueva criatura. Es decir, paradójicamente, cuando se bautiza a una persona, se la está matando, se la está introduciendo en la muerte de Cristo, se la está llevando al Calvario, se la está crucificando y está muriendo entonces esa persona, pero no termina en la muerte, porque la muerte para la Iglesia es una transformación. La muerte no es un fin como es para el paganismo, con la muerte se termina todo, sino para la Iglesia la muerte es una transformación. Es como esa oruga que después se transforma en una mariposa. Y por lo tanto entonces en el bautismo nos sumergimos en el agua para morir y resucitar con nuestro Señor Jesucristo. También en el numeral siguiente, 1215, dice: este sacramento es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Está tomado de la carta a Timoteo del apóstol San Pablo, porque significa que se realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Esas últimas palabras que ponemos en rojo, nadie puede entrar en el reino de Dios, están tomados del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 5, del que nos vamos a detener al final de este video a explicarlo. Por lo tanto, entonces ya tenemos que el bautismo es una sumergirse en el agua, pero para regenerarnos, morir y nacer a través de la acción del Espíritu Santo a una nueva vida que nos da la entrada al reino de Dios. Y aquí nos hemos salteado 42 numerales, es decir, que ustedes pueden ir al catecismo, abrirlo y leer todos esos numerales que hemos salteado, que les va a dar un conocimiento más claro de lo que es el bautismo, pero como dijimos, esto no es una catequesis del bautismo, sino que lo tratamos de esta manera para hacer hincapié en el punto importantísimo que todo legionario tendría que tener bien claro, por qué está realizando su labor apostólica. El Señor mismo, dice el numeral 1257, afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Vuelve a tomar la cita de San Juan 3:5 que hemos citado en el anterior numeral. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. Esto es lo que estamos repitiendo. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Y aquí ya vemos la importancia, ¿no es cierto? Más claro es imposible, y lo está tomando de la misma Sagrada Escritura, que no hay salvación sin bautismo. Y por lo tanto, antes del bautismo necesitamos creer. Y para creer, justamente alguien nos tiene que predicar, hablar, transmitir el Evangelio. Y acá entonces lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Una noche se encontró con Nicodemo, mejor dicho, Nicodemo esperó que nuestro Señor Jesucristo ya estuviera solo, porque
fue hacerle una pregunta que para él era lo más importante. De la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le diera, él iba a poder quedar en paz o iba a quedar perplejo. Entonces vamos a detenernos en el relato del Evangelio. Así dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 6. Entre los fariseos había un judío importante llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Sabemos, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está contigo. Jesús va a responder a Nicodemo diciéndole: en verdad te digo que quien no nace de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo volverá al seno de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Lo más importante, habíamos destacado que Nicodemo esperó que se fueran todas las personas, porque quería hablar a solas con nuestro Señor. Y porque a Nicodemo, si no lo conocen, podríamos decir que fue mejor que los apóstoles. Cuando Jesucristo es tomado prisionero y llevado a la crucifixión, vamos a ver que solamente hay un solo apóstol que persevera y está al pie de la cruz, que es el apóstol San Juan. Los otros apóstoles, los otros 11, se han dispersado. El que con San Juan tuvo mayor curiosidad en los primeros momentos por ver qué le sucedía a nuestro Señor fue San Pedro, pero terminó muy mal porque ante una mujer que le cuestionó si él no era uno de los seguidores de Jesús, él lo negó por 3 veces. Y no hablemos de Judas, que se terminó ahorcando. Por lo tanto, entonces solamente vamos a encontrar a San Juan al pie de la cruz. Pero una vez que Jesús muere, es Nicodemo con Jesús de Arimatea. Personalmente van y hablan con Pilato, aquel que por la presión de los judíos, especialmente del sumo sacerdote, del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos, mandó matar a Jesús. Se presentan a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato hubiera podido decir: me he dado cuenta que a Jesús, a quien por ahí yo temí que podía tener muchos seguidores, lo siguieron solamente unas mujeres y ahí un niñito, un adolescente, porque San Juan era muy joven, 16 años. Es decir, diría Pilato, no tenía que preocuparme tanto porque en verdad se ve que no tenía muchos fieles seguidores. Pero ahora aparecen 2. Y si yo los meto a la cárcel o los mato, bueno, mandaré otro mensaje bien claro de que esto se terminó.
Si dije que lo mataran, lo mataron y si no quiero saber más nada de todo esto. Es decir que mientras los apóstoles, por temor justamente a correr la misma suerte que nuestro Señor, terminar en una cruz en manos de los romanos, sin embargo, Nicodemo y José de Arimatea no es que van directamente delante de Pilato a decirle: queremos el cuerpo de Jesucristo, porque para nosotros Él es importante. Aunque todo parece que ha fracasado, sin embargo, lo vamos a enterrar, porque para nosotros sí fue, como lo van a decir los discípulos de Emaús, un profeta enorme a los ojos de Dios y de los hombres, que pasó haciendo el bien. Por lo tanto, entonces, ustedes se dan cuenta la talla de Nicodemo, de este hombre que ha buscado a Dios en la sinceridad. Nicodemo es un fariseo, pero siempre tenemos que hacer esa distinción, ¿no es cierto? Que ya dijimos, la Virgen, San José, San Juan Bautista, los apóstoles son todos judíos, pero de los judíos buenos que en plenitud reciben el mensaje de Dios y por lo tanto reciben a Jesús como al Mesías prometido a ellos y después lo difundirán al mundo. Muy bien, Nicodemo es uno de estos con más valor todavía que los apóstoles. Y este Nicodemo, una persona así íntegra, sincera, justamente lo primero que le dice a nuestro Señor: nos damos cuenta que has venido de Dios, porque los milagros que tú haces nadie los puede hacer. Porque Nicodemo se ha dado cuenta que Jesús hace los milagros en nombre propio. Él, por ser un hombre de Dios, sabe pero perfectamente que Moisés hizo 10 milagros enormes en Egipto y después abrió el Mar Rojo de par en par y así y tantos milagros después fue haciendo en el desierto. Pero en todo momento, si leemos con atención, en este caso el libro del Éxodo, vamos a darnos cuenta que cada vez que tiene que hacer algo, Moisés se lo pide a Dios: Señor, ¿y ahora qué? Y Dios le da las indicaciones. Ahora toma tu cayado, golpea y las aguas del mar se abrirán. Moisés hace eso y sucede entonces el hecho milagroso. No cabe duda que no es Moisés el que está haciendo el milagro, sino que lo está haciendo Dios a través de Moisés. Y Moisés, muy obediente, sigue paso a paso lo que Dios le está diciendo que haga. En cambio, en Jesucristo no. Jesucristo... yo te lo digo, yo te lo mando, yo te lo ordeno. Es Él, el nombre propio, quien hace los milagros. Y esto lo ha tenido sumamente sorprendido. Por eso, lo primero que Nicodemo le dice a nuestro Señor Jesucristo es eso. Tiene una pregunta importantísima, pero antes Él le quiere aclarar. Sabemos que hay milagros y que el único que puede hacer milagros es Dios. Y que tú, en tu nombre y con tu poder lo haces. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Por lo tanto, yo sé con quién estoy hablando. Con el mismo Dios. Y mi pregunta no es qué me va a pasar en el futuro. Mi pregunta es simplemente esta. Y esto es lo más importante y que todos deberíamos hacer. ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Como ven ahí ustedes en la imagen, esta pregunta se le hicieron varias veces a nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo ven a una persona que se arrodilló delante de él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? También se lo preguntó un maestro de la ley, un escriba: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?
Y aquí lo tenemos entonces a Nicodemo, que le está preguntando justamente lo mismo. ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Y entonces Jesucristo le va a contestar algo que lo va a sorprender. En verdad te digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Nicodemo, ¿qué es lo que esperaba? Ya es un hombre grande, es un hombre que ha sido fiel a Dios, por lo tanto, a lo largo de su vida ha tratado de vivir de acuerdo como él entiende la fe para alcanzar la vida eterna. ¿Qué era lo que esperaba Nicodemo? Que le dijera justamente algo de lo que Jesús le contestó a esto que les habían preguntado. ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna? Ya sabe los mandamientos, le contestó nuestro Señor a este hombre. Ese hombre va a decir que los conoce y que lo has cumplido de la juventud, y Jesús lo va a amar y le va a decir, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. No vamos a detener en esa historia. Acá tenemos a un maestro de la ley y que no fue con buenas intenciones, porque esta pregunta es para ponerlo a prueba. ¿Qué he de hacer para la vida eterna? Y entonces Jesús, como es un maestro de la ley, le responde de manera distinta. Le dice, ¿qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Que son los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, dice este estudioso, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz eso y vivirás. Eso es lo que esperaba Nicodemo, que Jesús le contestara. Cumple los mandamientos. Sé una buena persona, ayuda a tu prójimo. Y Nicodemo, si Jesús le hubiera dicho eso, hubiera sentido pero una paz, una alegría que nadie se la iba a quitar más. Pero lo que Jesús le contesta es algo totalmente distinto. Y queda sumamente sorprendido. En verdad te digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Tan sorprendido quedó que no entendió por completo todas las palabras de la respuesta. Porque Nicodemo, ya tartamudeando de la sorpresa, le dijo, ¿cómo puede un hombre renacer ya siendo viejo? ¿Cómo volverá al seno de su madre para volver a nacer? Ve, está hablando de él porque él le preguntó a Jesús, ¿qué debo yo hacer para entrar en la vida eterna? Y como ya es un hombre viejo, por eso hace hincapié en eso. ¿Cómo puede un hombre renacer ya siendo viejo? ¿Cómo puede volver al seno de su madre para volver a nacer? Y Jesús le va a aclarar, ya que no le entendió en la primera respuesta, en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, 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 te he dicho renacer, volver a nacer. Pero no te dije de mujer. No me escuchaste bien, dije de lo alto, de lo alto. Y termina Jesús diciéndole, lo que nace la carne es carne, lo que nace el espíritu es espíritu. Es decir, Nicodemo, no tienes en cuenta una cosa. Hay dos vidas. Hay dos vidas. Leemos en el libro del Génesis,
Dios dijo en el sexto día de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios en su infinito amor por el hombre, lo creó y le otorgó dos vidas. Lo que llamamos vida humana, natural, que es la unión del cuerpo y del alma, y por eso llamamos muerte a la separación del cuerpo y del alma. Cuando se une el alma con el cuerpo, se da la vida humana. Cuando se separa, se terminó la vida humana. Y la otra vida que Dios le dio fue la vida sobrenatural. En el Génesis, seguimos leyendo, después de la creación, en el capítulo 2, y en este caso el versículo 17, que Dios le da esta advertencia a Adán y Eva. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Desgraciadamente sabemos que Adán y Eva comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nuestra pregunta es, ¿murieron ese día? La Sagrada Escritura, si seguimos leyendo el texto del Génesis, va a decir que Adán y Eva vivieron muchos años, muchísimos años, y que engendraron muchos hijos. A veces pensamos que engendraron dos nada más, a Caín y Abel. Porque el libro se detiene en la historia de ellos dos, pero con toda claridad dice que tuvieron después muchos más hijos, que engendraron uno más para como reemplazar a Abel, pero aparte de ese, engendraron muchos más. Por lo tanto, vivieron muchos años, tuvieron muchos hijos, y decimos entonces, se equivocó Dios. Porque si en ese día que comieron, en ese día también morían ellos por comer el fruto, y ninguno de nosotros estaríamos aquí, no sé si para bien o para mal no estaríamos aquí, todos los destinados a la vida eterna, para bien podríamos decir todos los que se van a ir al infierno. Pero no murieron. Entonces Dios les mintió, pero sí murieron. ¿Por qué? Porque Dios nos dio dos vidas, la vida natural y la vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural consiste en su propia vida. Miren, en la carta de San Pedro, leemos la segunda carta del apóstol San Pedro, su poder divino, es decir, poder de Dios, solamente Dios tiene poder divino, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, ¿qué es lo que nos ha dado Dios para la vida y la piedad? Nos ha dado comer, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo. No, dice el texto sagrado, el conocimiento de aquel, ¿quién es aquel? Es Jesucristo, que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por esa gloria, esa fuerza, nos ha concedido lo más grande y precioso. Esto es palabra de Dios, escrita por San Pedro, inspirado por Dios, es Sagrada Escritura. Por ella nos ha concedido lo más grande y precioso. A ver, ¿qué es lo más grande y precioso? ¿Qué es? Que nos ha dado vida. ¿Qué es lo más grande y precioso? Que nos ha dado salud. ¿Qué es lo más grande y precioso? Que nos ha dado una familia. ¿Qué es lo más grande y precioso que se puede ofrecer? Lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Es decir,
tener la misma naturaleza de Dios, la misma vida de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, entonces, ¿qué le está diciendo Jesucristo a Nicodemo? Mira, Nicodemo, te he dicho nacer de lo alto, no de tu madre. Pero si te equivocaste está bien, porque estaba usando esa imagen, pero en comparación, como se nace a través de la vida humana, como un hombre y una mujer engendran a un ser de su misma naturaleza, así también Dios engendra. Y en el comienzo, en la creación, Dios, ya sin participación de hombre y mujer, engendró la naturaleza humana de Adán. Y sin concurso de varón y mujer, de la costilla de Adán, engendró la vida de Eva. Y ahí ya teniendo al primer hombre y a la primera mujer, para que ellos entonces sed fecundos, multiplíquense y pueblen la tierra. Engendren entonces a seres semejantes a ustedes. Pero, como los he creado para la vida eterna, y la vida eterna es compartir la misma vida de Dios, por lo tanto, también los engendré en la misma creación, al darle la vida humana, en su alma engendré mi propia vida. Vida que desgraciadamente perdieron y murieron, ahí murieron a esa vida, aunque siguieron vivos a la vida inferior, que es la vida humana, y vivieron muchos años con vida humana, y tuvieron muchos hijos, pero ninguno de esos hijos fue engendrado al mismo tiempo a la vida humana y a la vida divina. Solo la vida divina volverá a los seres humanos después que Cristo haga la redención, como lo dice San Pablo, por Moisés y los profetas nos ha llegado la ley, pero por Jesucristo la gracia, la vida divina de Dios. Por lo tanto, Nicodemo, como has nacido a la vida humana a través de una mujer, como muy bien lo has dicho, en el vientre de esa mujer y después te ha dado a luz, de la misma manera, ya que los hombres que ahora engendran no pueden engendrar a la vida divina como lo hubieran tenido que haber hecho en el paraíso, ahora ser engendrados a la vida divina, tener la misma vida de Dios, lo harán a través del agua, renacer del agua, así lo dice en el versículo 5, renacer del agua y del Espíritu, lo harán entonces a través de ese sacramento, en el cual van a ser sumergidos en el agua, y por la acción del Espíritu Santo recibirán la misma vida de Dios. Les voy a dar la bendición porque ya se nos fue el tiempo, pero el próximo video será la continuación de este tema para que quede bien en claro que lo que tiene que buscar todo legionario en todo momento, a través de su contacto personal, a través de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia, es que cada persona tenga la vida divina, tenga la vida de la gracia. Eso se consigue a través del bautismo, pero como lo hicieron Adán y Eva, se puede perder a través del pecado mortal. Gracias a Dios lo podemos recuperar a través de la confesión. Pero lo único que le va a dar la salvación a una persona, y eso busca la Legión de María,
que los hijos de Dios vayan a la gloria, es tener la vida de Dios, la gracia santificante, que se conserva en el alma después del bautismo, si no pecamos. Y si pecamos, la recuperamos a través de la confesión. Que las personas vivan en gracia de Dios. Que las personas tengan la gracia divina, la vida divina, que Jesús dice, si no tienen esa vida, si no renacen a esa vida, si no conservan a esa vida, no pueden entrar en el reino de Dios. Por eso es doctrina clarísima y definida de la Iglesia: quien muere sin la vida divina, quien muere en pecado mortal, no alcanza la salvación. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima.